No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces el desastre del Prestige y la marea negra que destrozó las costas gallegas en 2002. La campaña del no a la guerra en Irak en 2003 y las multitudinarias manifestaciones en contra. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y las elecciones generales 3 días más tarde que significaron la caída del gobierno de Aznar. El paro, la precariedad laboral, los recortes presupuestarios en la educación, el Plan Bolonia y el aumento de las tasas universitarias. La crisis financiera, las ayudas de rescate a las entidades financieras, la burbuja inmobiliaria, el coste de las hipotecas. Todos ellos son algunos de los elementos que han ido creando una masa crítica en una sociedad intergeneracional que se ve y se siente ante un futuro incierto. Una sociedad que ha perdido la confianza en sus políticos, que siguen queriendo gobernar sin saber hacer nada más que pedir que nos apretemos todos el cinturón. Pero ¿cómo voy a apretarme el cinturón y bajarme los pantalones al mismo tiempo? Esta sería una buena frase para definir la situación actual. Otro de los hechos que ayudó a crear esta masa crítica y que la hará ya imparable es todo el tema del canon digital y de la ley Sinde. No hay marcha atrás. De las decisiones que se tomen ahora dependerá todo. Nada de lo que valía antes vale ya. Las reglas del juego han cambiado. En 2009, decenas de organizaciones, asociaciones de consumidores, de internautas, de empresas y de sindicatos, así como centenares de colectivos y varios miles de particulares, se unen en la plataforma Todos contra el Canon, para rechazar el llamado canon digital y la manera en que está concebido en la renovada Ley de la Propiedad Intelectual. La ley Sinde decimos que es un MacGuffin en el sentido de que no realmente lo de menos es la ley en sí misma. La ley no es nada más que un instrumento para conseguir un beneficio económico a la larga, desplazando del mercado a las personas que en Internet habían ya creado nichos de negocio y habían sabido mover información en Internet. Provoca una campaña a través de Twitter y Facebook dirigida a los políticos que han de votar en el Parlamento esta ley y finalmente resulta derrotada. A partir de aquí pasa mes y medio durante el cual el gobierno negocia con los diferentes partidos y finalmente aprueban la ley en el Senado. Pero el descontento de la red es tal que a partir del momento que se aprueba la ley en el Senado surge la iniciativa No les votes en Twitter, a la que se van uniendo posteriormente diferentes movimientos que se catalizan en el 15M. Primero fue el Pásalo. En el Pásalo hubo aquí un cambio de gobierno en el año 2004 y por supuesto muchos internautas, muchos ciudadanos digitalizados, pues digamos promovimos ese Pásalo creyendo que iban a cambiar las cosas. Pero desgraciadamente el máximo beneficiario del Pásalo, que fue el presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al mes de estar en la Moncloa, lo primero que hace es reunirse con los enemigos, en este caso del mundo digital, que es el lobby de la industria de la fonográfica y discográfica, y fundamentalmente con los que hoy están imputados por serios delitos o por presuntos serios delitos en la Sociedad General de Autores. A partir de ese momento se criminalizó absolutamente todas las actividades de Internet y bueno, pues llegó lo que está pasando ahora. Pero luego, desde un punto de vista de la sociedad civil, quedó claro que nuestros gobiernos no gobiernan para el interés general, gobiernan por otro tipo de intereses, que se pueden ver también en Internet porque a qué intereses han dado respuesta. Aparece también una imagen que se irá convirtiendo en habitual, la de Guy Fawkes, utilizada en la película V de Vendetta y que se erigirá en símbolo del movimiento Anonymous, uno de los principales impulsores de las protestas y los manifiestos a través de las redes sociales. En el 15M Anonymous va haver-hi votacions online als canals de xat i de més i es va decidir implicar-se amb aquest moviment.
ja que es veia creia molta simpatia dintre del grup d'Anonymous, i a partir d'aquí ens impliquem tant en atacs de hacking, atacs contra les webs dels partits polítics del bipartidisme i a favor dels moviments, tant a les manifestacions com a les reunions, com a les assemblees. Molts Anonymous, fora d'Anonymous, han aparegut en assemblees sense representar Anonymous, o sigui, com a cosa individual, però diversos han estat cicats y han estado allá. La detención, según la policía española, de la cúpula de Anonymous el 10 de junio de 2011 no deja de ser una noticia curiosa, ya que Anonymous, igual que los indignados, es un movimiento en el que no se conocen ni líderes ni cabecillas, por lo que es difícil pensar que con 3 detenidos el movimiento vaya a quedar aniquilado. No es pot tallar el cap d'una hidra, i realment el que va fer la policia va ser un acte mediàtic per ficar por a la gent que està ficada en aquest moviment i per rentar una mica la cara de que havia fet alguna cosa. Y también hacemos el FC Forum, que es un foro de cultura libre en que se discute y se producen recomendaciones para la sociedad civil y para los políticos y para los reformadores políticos para cambiar la situación de las cosas en pos de la defensa de Internet y de una era digital en que utilizamos el potencial de Internet en lugar de ser asustados por Internet y prohibir Internet. Para muchos usuarios de software libre y también contribuidores al software libre, nuestras ideas les parecían demasiado radicales. La idea de que el software debe siempre ser libre porque debe siempre respetar la libertad de sus usuarios iba demasiado lejos. El movimiento internauta No Les Votes, nacido en respuesta a la ley Sinde, insta a no votar en las municipales a los partidos que apoyaron esta ley contra la libre distribución de obras, PSOE, PP y CiU. Nace también el movimiento Democracia Real Ya, preocupado e indignado por el panorama social, político y económico imperante, marcado por la corrupción de políticos, banqueros y grandes empresarios, con la intención de crear un sistema mejor mediante la unión de la sociedad civil, y convoca manifestaciones para el día 15 de mayo de 2011, una semana antes de las elecciones municipales en todo el territorio español. Bueno, las masas críticas es lo que realmente dispara una reacción determinada, ¿no? O sea, las reacciones que se provocan a partir de una información determinada, información que es un poco lo que está en la clave de los movimientos que han surgido pues desde, yo creo que desde la primavera árabe en adelante, ¿no? O sea, ¿qué pasaba con los flujos informativos? Pues que los flujos informativos estaban, pues por ejemplo, en un país con un régimen dictatorial estaban muy controlados, o eran flujos informativos muy unidireccionales, ¿no? De repente, ¿qué ocurre? Pues que tenemos una serie de medios tecnológicos, redes sociales, blogs, micropublicación, Twitter, etcétera, que nos permiten pues invertir el flujo comunicativo o democratizarlo en sentido amplio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se pueden formar masas de gente atendiendo a un medio determinado, concentrándose y participando en unos comentarios de un blog, en un hilo de comentarios de un blog, en Twitter, en una red social, en un grupo de Facebook, por ejemplo, y eso tiene un poder catalizador muy importante, ¿no? Que además escapa a todo control posible, y eso. Una de las nuevas armas de comunicación masiva han sido los sistemas informáticos y los teléfonos móviles y, más concretamente, las llamadas redes sociales. Esta es la revolución de ciudadanos que tienen en sus manos medios para comunicarse. Como dijo alguien, Twitter es un pájaro que vuela a la velocidad de la luz. Las revueltas originadas en el Estado español a partir del 15 de mayo de 2011 fueron durante días trending topics en Twitter con el hashtag Spanish Revolution. Un hashtag es una etiqueta que se da a un tipo de noticia. Se le mete el símbolo de almohadilla y la idea es una referencia común para mensajes de ese mismo tipo. Lo crea, el primero que tiene la idea lo crea y sus seguidores la copian. Y a partir de aquí, la gracia del mensaje, lo bueno que se hace que los seguidores lo vayan adoptando y lo vayan transmitiendo. Como en la vida real,
De fet, internet ja és part de la nostra vida real des de fa molt de temps i hi ha uns temes dels quals es parla més. Què s'acostuma a parlar més un dilluns en temporada de futbol del partit del Barça i del partit del Madrid? Això és inapel·lable. Llavors, un trending topic vindria a ser exactament el mateix. De què s'està parlant més en un moment determinat dintre de Twitter? Twitter és una eina que amb tan pocs caràcters et permet fer flashes, amb la qual si ets una persona que té la capacitat de sintetitzar i de donar una opinió important amb molt poques paraules, doncs et permet donar unes informacions molt contundents que són molt senzilles de llegir, que pots llegir pràcticament en qualsevol lloc, és a dir, Twitter no necessita necessàriament un ordinador per connectar-se i poder-ho veure. Des del telèfon mòbil és molt còmode poder accedir a Twitter. Lo que ocurre aquí el 15 de mayo es algo que es novedoso, es algo que sin embargo lo que tiene es del orden de unos 15 o 20 años de antigüedad en cuanto a lo que son prácticas de las personas que están comunicando entre sí. Esto tiene que ver un poco con el hecho de la persistencia de la comunicación a través de las redes sociales y por el otro lado el hecho de que la información más elemental para conseguir la movilización puede discurrir a una tremenda velocidad por las redes sociales. Internet tiene lo bueno de que no está controlada, son comunicaciones a nivel internacional, a nivel global y automáticas. No pasan por ningún control, ninguna censura y no se controla si empieza en un país y acaba en otro, excepto casos puntuales de China y demás países que tienen internet controlado. Claro, y además después de tener su cuenta de Facebook lo que hacen es hackeársela. La hackean y lo mismo, las páginas de la revolución muchas veces las han ido cerrando, pero a los 2 días pues consiguen volver a activarla. Es decir, que las revueltas sin internet y sin las redes sociales no hubiese. Creo que es bastante evidente que sin la presencia de la informática y el software libre hubiera sido imposible esta comunicación horizontal en tan poco tiempo y tampoco hubiera sido posible ni la difusión ni la organización que se llevó a cabo. Va en contra de la autoría única porque son proyectos absolutamente colaborativos, son proyectos colectivos, pero no creamos que son proyectos nuevos. ¿Cómo se genera una lengua? La lengua, un idioma, por ejemplo el castellano o el catalán, son lenguas que lo que se hacen es entre todos. Otra cosa es que luego venga una academia y diga que fija, limpia y da esplendor, pero la lengua es un proceso también colaborativo en el cual la gente los va haciendo. Pero vayamos a otros acontecimientos a nivel internacional que sin duda han influido en el nacimiento del movimiento 15M. Uno de los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Stefan Hessel, a sus más de 90 años publica Indignaos, un texto que plantea el alzamiento contra la indiferencia y en favor de la insurrección pacífica. En los orígenes, los indignados españoles reconocen también como una de las fuentes de inspiración la llamada Revolución Silenciosa de Islandia. Hordur Torfason, un actor y músico islandés, en octubre de 2008, harto de soportar en silencio la bancarrota de su país, generada por los bancos, frente a la puerta del Parlamento islandés, preguntaba a todo aquel que pasaba si pensaba hacer algo para impedir que el robo continuara. Casi sin saberlo, Torfason estaba dando origen a un movimiento que desembocaría en que el pueblo islandés dijera no a la propuesta que se les hacía para hacerse cargo de la deuda contraída por los bancos privados de aquel país. También las 2 primeras revueltas frente a las respectivas dictaduras en el mundo árabe, en Túnez y Egipto, han sido factores determinantes a la hora de servir como modelos de inspiración para los indignados. Los jóvenes tunecinos se manifestaban a partir de las convocatorias que partían de barrios, centros de estudios, cafés, mezquitas, baños públicos, mercados. Es evidente que la revolución es fruto de años de rabia y frustración y que no la han llevado a cabo las redes sociales, pero que han sido una herramienta imprescindible, nadie lo duda. Otro modelo claro fueron las concentraciones de decenas de miles de egipcios en la plaza Tahrir de El Cairo. La caída del régimen dictatorial de Hosni Mubarak fue un logro de esta revolución de los jóvenes, en la que las redes sociales también tuvieron mucho que ver. A partir de las manifestaciones convocadas el 15 de mayo por el movimiento Promovilización Ciudadana Democracia Real Ya, se empiezan a producir acampadas ocupando las plazas más céntricas de muchas ciudades españolas, siendo las más numerosas, lógicamente, las de la Puerta del Sol en Madrid y Plaza de Cataluña en Barcelona. La manifestación fue multitudinaria, por lo menos superó las expectativas de los organizadores.
Fue una manifestación que terminó en la Puerta del Sol y al llegar a la Puerta del Sol, cuando se desconvocó la manifestación, se inició un reclamo en las calles que fue por la calle Preciado Callao, donde hubo una carga policial bastante salvaje. En gran medida el detonante de la acampada fue la desorbitada carga policial que se produjo aquel día. Bueno, fue todo totalmente espontáneo, como hemos dicho muchas veces, pero es que realmente fue así. Al final de la manifestación del día 15, una serie, unos 40 personas, nos quedamos aquí pues organizándonos, viendo a ver cómo seguíamos. Nos pareció como poca cosa, ¿no? el dejarlo estar, y alguien sugirió quedarnos aquí a dormir sin más. Nos reímos, nos pareció una locura, pero luego al final pues empezaron a traer mantas, cartones, tal, y eran ya las 3 de la mañana y dijimos, pues ya nos quedamos. Como digo, había muy poquita gente, ya se inició una pequeña asamblea en la que se empezó a discutir qué era lo que se pretendía hacer. Se formaron las primeras comisiones, que fueron fundamentalmente la comisión de prensa y muy poco más. En realidad había medios de comunicación y esa misma noche ya hubo presencia policial orientada a poner fin a la acampada. Como ciudadana, cuando esto empieza a moverse, eso se empieza a llenar y llueve y la gente sigue aquí y empiezan a surgir carpas y de repente empieza a surgir el miedo a que haya un desalojo y hay que estar aquí para que no pase, pues como ciudadana te lleva a venir aquí, a seguirlo y empezar pues a nuclearlo y a ver lo que significa. Y luego pues nada, ya enseguida desde el primer momento nos empezamos a organizar, hicimos las comisiones, hubo un grupo que se encargó de difundir, de Twitter, etcétera, otro grupo pues recogiendo la basura, buscando comida por los bares cercanos. Y de alguna manera fue el desalojo, el desalojo efectivo de la plaza, que se produjo esa madrugada, ya el día 17, el que prendió la mecha de manera definitiva. Las acampadas no son en sí mismo una finalidad, sino un medio para visualizar una protesta que cada vez se extiende más. Y así lo demuestra el mapa de dichas acampadas. Tanto la acampada de Madrid como la de Barcelona y algunas más se organizan desde el principio como auténticas pequeñas ciudades, aunque con algunas diferencias. La indignación es la misma, pero la organización no. Así se establecen en cada acampada hasta 22 comisiones distintas: comunicación, informática, jurídica, de infraestructuras, cocina, acción, internacional, educación, medicina, emigración, difusión, etc. Madrid se plantea más al estilo de una kasbah árabe, con pequeñas y laberínticas calles y dejando el lugar para las asambleas un poco apartado, a un lado. Por el contrario, Barcelona seguirá más el modelo del ágora griega, siendo el espacio dedicado a las asambleas el centro neurálgico de la plaza y de la acampada, y disponiendo todo lo demás alrededor de este centro. Yo me encontré la mar de cómodo allí, rodeado de un empresario, de un abogado, de otra serie de profesionales liberales, con jóvenes con la camiseta amarilla de Juventud Sin Futuro, con abueletes que llevaban una bandera republicana que yo creo que la última vez que la habían sacado había sido en la Segunda República, había de todo allí. Lo que yo no he entendido es que en este país la gente haya aguantado tanto para tener que llegar al 15 de mayo. El 15 de mayo tendríamos que haberlo hecho cuando esa transición traicionera que nos tragamos sin saber por qué ni dónde íbamos y quedándose atrás todos los fundamentos. Doncs tenia ganes de passejar el meu gos i de tocar una mica la flauta. I res, i de pas venia a parlar sobre coses interessants, com pot ser la nostra vida. Quasi per una generació com la meva, quasi a nivell estètic, el fet de veure gent al carrer, de veure la història en moviment. O sigui, jo pertanyo a una generació que a les mobilitzacions de Seattle encara no té memòria històrica, a les mobilitzacions contra la guerra d'Iraq encara estàvem jugant a la PlayStation, i ha sigut una espècie de bateig de foc, de veure realment
quina és la manera que es reprimeixen els moviments socials. Bueno, yo podría decir que llevo 40 años o algo más en algo similar. Yo vengo de la frustración de una transición inacabada, de unos condenados al ostracismo histórico por querer profundizar en una época en que no se podía hacer, no era el momento. Este movimiento me conecta mucho con mi juventud, me conecta cuando queríamos hablar, opinar, expresarnos y estábamos amordazados. Y entonces esto, que haya surgido este movimiento me parece muy alentador, me parece que la gente piensa, que la gente siente. Posiblemente está lleno de contradicciones porque es un movimiento muy tierno, ¿no? Muy recién nacido, pero que te das cuenta de que se va propagando por todo el mundo. La primera asamblea que hacían aquí en la Plaza Cataluña y me enteraba de todo lo que estaba sucediendo a nivel del Estado, en Madrid, como cabeza de punta, pero hubo una gran alegría que la juventud participase y para mí fue un despertar. A mí lo que me gustaría es que el 15M se añadiera también a la lucha que han llevado históricamente otros colectivos u otros partidos y que no sea un movimiento exclusivo y exclusivista, que también sepa abrirse, como efectivamente se está abriendo el movimiento 15M, a otras capas de la sociedad, pero que también se cuente con la gente de las fàbriques, la gente del puerto, los estibadores. Ens n'adonem que les coses no s'han fet ben fetes i que no hauríem hagut d'arribar a extrems com els que ens trobem ara, no? De suportar aquesta crisi tan forta, si s'haguessin fet les coses doncs, amb més planificació. No es posible que se le esté pidiendo a la gente de sanidad que entregue el 50% de su paga navideña y al mismo tiempo que esos mismos señores que lo exigen voten en contra de reducir sus sueldos un 20%. Vaig veure que la cosa anava d'un altre pal, que era diferent, que la gent tenia molt clar que estaven farts de banderes, de les mateixes proclames de ràbia, d'ira, de no sé què, i va ser un moment de dir, bueno, jo ja estic fart d'això, anem a canviar les coses, anem a exigir els nostres mínims o el que jo crec que ha de ser. Per això, quan vaig veure l'acampada de plaça, vaig dir, ostres, per fi, no és només una manifestació, la gent està coordinant-se, posant-se en contacte i treballant conjuntament per arribar a un objectiu millor. ¿Tú crees que es una gran manifestación? Pues no sé, pero yo llevo un lema bastante guay en mi cabeza. En el 15M lo que hemos visto han sido unas prácticas, que son estas acampadas, hemos visto también unas prácticas asamblearias, pero también tenemos que tener en cuenta que existen toda una serie de valores, que esos valores son los que tradicionalmente tenemos ya que seguir reivindicando, porque no es una cuestión de 15M, es una cuestión de cómo es la dignidad del hombre, y luego también lo que tenemos es bueno, pues una serie de manifestaciones en cuanto a lo que son las comunicaciones. El modelo español, conocido en las redes sociales como Spanish Revolution, se implanta rápidamente en otros países, siendo significativo lo ocurrido en Israel, donde solo en la capital Tel Aviv más de 150.000 personas salieron a manifestar su desacuerdo por la precariedad de la vida, siendo la mayor contestación social de la historia de este país. El 25 de mayo, en el Col·legi d'Advocats de Barcelona, se presenta la encuesta hecha por el Instituto Gatter de profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre los indignados. Intervienen los abogados Josep Jové y Carlos Sánchez Almeida y el economista Arcadio Oliveras. Y estas que siguen son algunas de las conclusiones a las que llega el estudio para saber quiénes son los indignados. Mayoritariamente, en un 52% tienen entre 25 y 34 años, un 18% entre 18 y 24 años y un 24% de 35 a 44 años. Por lo tanto, el 94% de los indignados tienen entre 18 y 44 años. El 76,5% no pertenecen a ningún movimiento político o partido, un 10% pertenecen a ONGs y solo el 2,5% dicen pertenecer a un partido político. El 59% trabajan, el 18% estudian y el 17% están en el paro. Del 59% que trabaja, la mitad creen poco probable que vayan a perder su trabajo y una cuarta parte lo consideran nada probable. Lo que pasa es que tampoco confían en tener demasiadas posibilidades de mejorar en su actual trabajo,
de asumir más responsabilidades o de mejorar sus sueldos. De los que no trabajan, el 46% creen poco probable que encuentren trabajo y un 18% lo consideran nada probable. Casi un 25% de los indignados tienen una licenciatura, un 17% formación profesional de grado superior y otro 17% estudios de posgrado o especialización. Un 12% son diplomados. El 82% ha acudido a las citas por medio de las redes sociales y en menor porcentaje por amigos y conocidos, por la televisión, la prensa diaria o la radio. Un 90% tiene Facebook, un 54,5% Twitter y un 38% Twenty. Solo un 6% no tiene ninguna de estas redes sociales. Un 34% se consideran de izquierdas, un 25% de centro-izquierda, un 15% de centro y un 6,5% de centro-derecha. Solo un 2% dicen ser de derechas. El 60% consideran que la situación política de España es muy mala y un 31% que es simplemente mala. Un 45% opina que el próximo año será igual y un 35% que será peor. Solo un 7% piensa que será mejor. El 81,5% votó en las últimas elecciones y un 78% piensa hacerlo en las próximas. Pero el 81% dice que el movimiento de los indignados no ha influido en su decisión de votar y un 18% dice que sí. El 45% tiene intención de cambiar de voto y el 44% no lo hará. De los que han decidido cambiar de voto, el 60% declara que les ha influido el movimiento de los indignados. Un 26,5% considera que el principal problema del Estado español actualmente es la clase política y un 25% que es el paro. Un 13% cree que es la corrupción y el fraude y el 9% los problemas económicos. Los datos de la encuesta de la Universidad de Castilla y León nos dice quiénes son los indignados, pero sepamos ahora cómo son. A través de las redes sociales o en las asambleas diarias ha quedado demostrado que era falso el desinterés de los indignados por la política. Han ido desgranando un ambicioso programa de reformas que, a diferencia de las del gobierno, no están hechas para complacer a los mercados, sino para apretar las tuercas a los poderosos. Los indignados no aceptan el mensaje de que debemos resignarnos al aumento constante del paro, a los desahucios por el impago de las hipotecas, a los recortes tanto económicos como de derechos fundamentales. Si algo sobra en las demandas de los indignados es sentido común. Que se prohíban los rescates de bancos, que se aumenten los impuestos a las grandes fortunas, que se sancione a los especuladores, que se reparta el trabajo para combatir el paro, que no se prolongue la edad de jubilarse mientras la mitad de los jóvenes estén sin trabajo. Que la entrega de la vivienda salde la hipoteca, que se pongan a alquiler las viviendas construidas y desocupadas, que el Poder Judicial sea independiente y no politizado, que se destierre de la vida pública a los corruptos, que se deje de subvencionar a los partidos y sindicatos. Y eso son solo algunos de sus puntos. Verdaderas revoluciones para democracias anémicas. Las mismas redes que utilizan en sus movilizaciones serán las que permitan a los ciudadanos pronunciarse en tiempo real sobre decisiones que afecten a sus vidas cotidianas. ¿Por qué es posible hacer la declaración de renta por Internet y no se puede hacer una consulta a los ciudadanos también por Internet sobre temas que les incumben? Yo creo que el movimiento 15M surge de una serie de movimientos activistas que había de descontento en virtud de un montón de situaciones relacionadas con el activismo alrededor de Internet, con el movimiento anticanon, la LSSI, la ley SINDE después, etcétera, que al final consigue básicamente que la gente se dé cuenta de que se puede crear este tipo de movimientos y lo creen alrededor de un fenómeno de descontento importante, ¿no? Alrededor de una mala gestión de una crisis económica, tal, pero creo que la base fundamental es metodológica. Creo que lo fundamental que se pide en el origen del movimiento 15M es una mejora de la calidad democrática. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto al movimiento 15M es que en la práctica actual la acción política no es una acción prefijada y hecha y que por tanto lo que podamos tener sean determinado tipo de hitos. Por tanto, el 15M tenemos que enmarcarlo dentro de lo que son los procesos dinámicos de acción política que se está haciendo. El 15M es una etiqueta que se le ha puesto a algo que ocurrió un día, pero
no nos tenemos que olvidar que los conceptos que se están manejando y que se tienen que seguir impulsando son conceptos tan antiguos como la historia de la humanidad. Tenemos que seguir impulsando el concepto del bien común, la eudaimonía que decía Aristóteles. Eso tenemos que seguir impulsándolo. Tenemos que traer los conceptos socráticos del bien de la polis. Tenemos, por tanto, que traer los conceptos también republicanos de la època de Roma. Tenemos que hacer todo el histórico de lo que es la lucha por las libertades. Que la gent, sobretot gent jove, amb molts bons modals, amb molta capacitat de discussió, amb molta capacitat d'organització, amb unes actituds sempre no violentes i fins i tot amb cura de l'entorn, dels jardins i de tot, fos capaç de fer aquesta pedagogia política, em va semblar extraordinàriament positiu. El movimiento 15M, sin duda, el mayor éxito que ha tenido para mí es el hecho de habernos dado esperanza. Después de años, de toda una vida en la cual siempre hemos creído que éramos reemplazables, que no podíamos cambiar nada, que estábamos solos, finalmente llegó un día en el cual nos dimos cuenta que éramos un montón de gente sola pensando lo mismo y todos juntos no éramos tan poca gente. La idea es el código abierto que quiere decir una persona desarrolla y esa persona lo pone abierto al público, que ellos puedan verlo, analizarlo, verlo cómo se hace y lo puedan mejorar y puedan añadir sus ideas, sus opciones. Es a partir de aquí que se ha hecho. Pues la gente tiene una idea en una asamblea del 15M y lo retransmite a las otras asambleas para que las otras las puedan mejorar, puedan favorecer y luego dar un feedback, dar una vuelta de, oye, hemos pensado esta mejora y a partir de aquí, en red, entre todas las asambleas, ir mejorando una idea. No es un espectáculo esto, ¿comprendes? No es ir al Folies Bergère y ver ahí bailarinas bailando y después te vas a casa, pero era bonito el espectáculo, ¿verdad? Bueno, vale, a otra cosa, muchachos, no. Es un trabajo de profundidad, de cada día, de lo que se llama, lo que yo llamo en francés, que suena bien en francés, la revolución au quotidien, la revolución de cada día, de cada momento, de cada acto. Allí la Junta Electoral no ha prohibido la concentración. Pero recordemos algunos de los momentos más significativos. Sábado 21 de mayo, jornada de reflexión anterior a las elecciones municipales a nivel estatal del domingo día 22 de mayo de 2011. El Gobierno central y los gobiernos autonómicos se mantienen a la expectativa sin intervenir, conscientes de la mala imagen que daría por parte de estos gobiernos un desalojo forzado de estas acampadas pacíficas, sobre todo a las puertas de unas elecciones municipales y porque en realidad no saben cómo reaccionar ante este atípico sistema de protesta. Gente que no responde con violencia a los ataques de los antidisturbios, que si conviene envían correos con datos y precisiones citando la Carta Social Europea, o que su modo de convocar y protestar sorprende por distinto e innovador. Desde el comienzo de la acampada se había establecido como punto de llegada, como objetivo a corto plazo, la permanencia hasta la jornada de la convocatoria electoral. De alguna manera eso implicaba ser conscientes de que había que desobedecer la prohibición de hacer movilizaciones en jornada de reflexión. De hecho, hubo ya carteles en los que se decía de manera expresa: informamos a los políticos que el pueblo ha decidido declarar ilegal a la Junta Electoral Central, que se colocaron por toda la plaza. Pero basándose precisamente en la ley electoral, se pide acabar con las concentraciones y que éstas hayan desaparecido de las plazas de la geografía española durante la jornada de reflexión del 21 de mayo. Sometida la petición a la Asamblea, como es habitual entre los indignados, se decide no proceder a la desocupación. Y se inserta, por tanto, en una dinámica de desobediencia que es una de las líneas que caracterizan al 15M. O sea, en el conflicto entre legalidad y legitimidad anteponemos lo que consideramos que es justo, aunque desde arriba nos digan que no es legal. Una de las más ocurrentes, desde luego, frente a la decisión de la Junta Electoral de prohibir las movilizaciones, fueron carteles en los que se podía leer: si viene la policía, sacad las uvas y disimulad. Pero en Barcelona, el conseller de Interior de la Generalitat, señor Felip Puig, decide hacer una operación limpieza de la Plaza de Cataluña, con la excusa de que se pueda ir a celebrar allí una posible victoria del Barça. Fue el viernes 27 de mayo y constituyó un verdadero despropósito. Así lo ha reconocido incluso la Fiscalía Superior de Cataluña, calificándola de desmesurada. La excusa de la limpieza es el motivo de una carga policial desproporcionada protagonizada por los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica Catalana y la Guardia Urbana de Barcelona. Las imágenes hablan por sí solas.
Por una parte, resistencia pacífica, manos alzadas, peticiones de no ser agredidos. Por la otra, violencia, golpes de porra, disparos de bolas de goma, destrozo con la excusa de la limpieza del material acumulado en los días de acampada. Desde la plaza, tras la asamblea en la que se ha decidido ofrecer resistencia pacífica, se ha pedido la colaboración ciudadana. Los ciudadanos acuden masivamente, pero la policía no les deja entrar en el recinto de la plaza. Finalmente, todo se descontrola y es curioso constatar que, aunque en este tipo de actuaciones policiales la ley indica claramente que todos los agentes de la policía deben ir convenientemente identificados, este no era el caso de muchos de los agentes de este violento asalto, lo cual ha sido motivo de denuncia. Em va indignar la prepotència en què els Mossos d'Esquadra van actuar, de quina manera el senyor Felip Puig havia donat les ordres. En aquests moments s'han vist escenes, fins i tot en aquesta plaça, que hi havia, entenem que accions violentes que no tenien per què ser. Hi havia molts altres sistemes i molts altres recursos per fer servir sense que es tingués que arribar a aquests extrems. Les imatges de veure gent amb les mans alçades simplement demanant diàleg i demanant expressar la seva inconformitat amb el sistema i aquell poder, no? Aquell poder físic sobre persones que estaven pensant el que sentien em va col·lapsar molt. Jo crec que els indignats és un moviment que ha demostrat ser pacífic i que ha demostrat només voler dialogar, només voler intentar posar sobre la taula una democràcia diferent i crec que va ser un escàndol i que algú hagués hagut de demanar perdó, sens dubte, i que haguessin hagut de passar coses que no han passat. A mi em costa entendre com es pot arribar a fer això, no? Com es pot arribar, a més amb una excusa tan absurda com va ser la neteja, no? Que realment dius que vingui algú que dialogui, que expliqui què volen fer i ens entendrem, no? Estem en un món civilitzat i desenvolupat que si parlem ens entendrem, no hi ha necessitat cap ni una de fer el que es va fer. I mentre estava tranquil·lament en un nucli pacífic vaig rebre l'impacte d'una bala de goma a l'orella, vaig caure a terra, desplomat, sense coneixement, i bé, els serveis sanitaris em van portar a l'ambulància entremig del tiroteig indiscriminat cap als companys, i un cop a l'ambulància es va verificar que no tingués cap tipus de fractura a la galta i no em van poder traslladar a l'hospital perquè faltaven ambulàncies, ja ho sabem, retallades. Sí, després dels fets, en el moment d'indignació, el primer que em va sortir va ser escriure una carta. I te ha respondido el conseller Puig? No, home, no. El conseller no respon les cartes d'un pobre ciutadà. I després, doncs sí, m'he sumat a les iniciatives que ha tingut el col·lectiu a nivell de la querella judicial. Somos un populacho muy preparado, donde se encuentra gente de todas las clases sociales, especialmente porque no se esperan nuestra reacción y nuestra forma de funcionar. Que tengamos documentación e información en vivo y al momento es algo que a los Mossos d'Esquadra ha dejado totalmente descolocado. Es que junto a la jurídica se montó una red de antenas wifi para tener una conexión absolutamente perfecta en toda la plaza. Estemos atentos, nosotros mantendremos en la vertical de la Plaza de Cataluña en 1500 de más informaciones, 01 Bravo.
Félix 01 Bravo, muy buenos días. Sin tráfico notificado. Sí hemos puesto una denuncia a Aviación Civil contra el piloto del helicóptero y además tenemos puesta una denuncia penal contra quien dio la orden para asustar a la gente que estaba en la calle. La respuesta a esta jornada de provocación gubernamental y policial fue que la misma noche del intento de desalojo, la Plaza de Cataluña estaba aún más llena que durante los días precedentes la desocupación. El 15 de junio de 2011 es otra fecha importante en Barcelona por los acontecimientos frente al Parlament de Cataluña. El recientemente constituido gobierno, presidido por Artur Mas, ponía a debate el proyecto de recortes económicos aplicados en general y de manera más especial en sanidad, enseñanza, servicios sociales y cultura. Desde el día anterior, la consigna era acampar en el exterior del recinto del Parc de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlament de Cataluña, para impedir la entrada de los parlamentarios y que no se pudieran debatir las propuestas del gobierno de Convergència i Unió. Pero el tono de resistencia pacífica que había imperado hasta entonces, incluida la limpieza de la Plaza de Cataluña del 27 de mayo, se vio repentinamente truncada por una serie de actos violentos en el que algunos parlamentarios catalanes salieron perjudicados, aunque sin graves consecuencias. ¿Provocación de grupos antisistema incontrolados o de policías y miembros del Centro Nacional de Inteligencia infiltrados? ¿Por qué inesperadamente un grupo de policías uniformados vienen a proteger y llevarse a los manifestantes violentos? ¿A quiénes se ha identificado y detenido posteriormente? Los trámites judiciales en curso deberían aclararlo y decidirlo. La gente estábamos allí protestando y tenemos nuestro derecho a protestar y a increpar a los posibles representantes de algunos. Lo hicieron propiamente policías enmascarados de manifestantes, con sus pañuelos. L'acció d'impedir que els diputats entressin a discutir els pressupostos, cosa que no em va agradar, i ho vaig dir públicament, no era aquesta la manera de procedir, però evidentment tampoc em va agradar que després tot seguit doncs s'acusés de violents a uns indignats que no ho eren. Y lógicamente la policía y el poder establecido tiene sus medios de alguna manera para envenenar el procedimiento. Por cada minuto que haya durado, han habido 1000 cámaras que lo han grabado. Entonces, en este momento, sabemos perfectamente de que hubo policías que fueron dinamizadores del proceso. La gente estaba allí pacíficamente puesta quejándose y la gente estaba gritando. Si luego se han visto algunas imágenes de algún diputado que a lo mejor fue zarandeado, bueno, puede ser que esto pasara, pues, bueno, de hecho ha pasado. Se tendrá también que depurar a ver qué es lo que ha pasado, quién son esas personas, por qué han hecho esas cosas esas personas y sobre todo, y a mí me parece una cosa muy importante, es por qué la policía permitió que esas personas llegaran hasta esos diputados. Y las pintadas que se hizo a la señora Tura, por ejemplo, se hicieron dentro del cordón policial, que lo expliquen ellos. A mediados de septiembre, a instancias del colectivo Manos Limpias, el juez de la Audiencia Nacional, Eloi Velasco, califica los actos ante el Parlament de Cataluña de ataque a una institución estatal, que pueden ser castigados con penas de 3 a 5 años.
Las personas identificadas y detenidas pueden ser acusadas de sedición. De sedición, que es una cosa que no se ha acusado, vamos, es que Ana Tejero, es que no podemos comparar lo mismo, lo que hizo Tejero, lo que están haciendo estas personas. Yo, la verdad, yo pagaría, como nacionalista catalán que soy, ser juzgado por sedición. Esto lo consiguió el presidente Companys y poca gente más. Todo esto lo están utilizando para lanzar mensajes de miedo a la población, para que la población no se queje, para que la población se quede en su casa. La primera reacción del colectivo de indignados es la de autoinculparse cuantos más mejor, para así complicar y entorpecer la labor de los jueces. Que no te olvidamos nunca, que siempre hemos sabido dónde y cómo hacer la lucha. No nos mires, únete. No nos mires, únete. Yo. Todo eran voces mojadas, los días se mecían en mentiras y promesas olvidadas. Crecen las cifras de paro, crece el número de dramas y te quitan lo que es tuyo, quien no pierde la esperanza, Arriba están los mismos como abajo los de siempre, los que sembraron pánico y difaman, los que jugaron tu futuro y lo arriesgaron a la suerte, los que quisieron verte como en el pasado mudo. Los que dijeron que dejaseis de soñar con cambiar el mundo, si todo tiene un fin y saben bien que ya ha llegado. Hartos de ver cómo intentan ganar votos con las cifras de parados, hartos de estar atados de una libertad difusa, hartos de que jueguen tus cartas por ti y que tú no ganes nunca. Sociedad vertical, piramidal, otra herencia del medievo. Dicen que gobiernan y solo, tan solo, te quitan el sueño. Dicen que todo iría bien si al final ganasen ellos. Ya no cambian ni collares, solo el nombre de los perros. Te juzgas y te expresas y luchas en la acera con las manos alzadas mientras la garganta... Pensar es gratis, no hacerlo resulta caro. No hay pan para tanto chorizo. Se apaga la tele y enciende el primer. Aún es tiempo de soñar. Aún es tiempo de cambiar las cosas. Si somos el futuro, ¿por qué nos da este futuro? Error 410, reiniciant el sistema. Pueblo unido jamás vence. Ser realista, esperar imposible. Y no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Cuídate, te necesitamos al 100%. Nos vamos lentos porque vamos lejos. No nos mires únete. No dec res al país, i en canvi el país ara últimament està sent deficitari respecte al que jo pago. Una juventud que no es rebelde es como un pozo sin agua. No somos antisistema, el sistema es ante nosotros. Y no propongas AFO. Como somos el pueblo y se estamos haciendo un ERE. El enemigo no viene en patera, viene en limusina. Si echar un polvo cada 4 años no es vida sexual, votar cada 4 años no es democracia. Sepamos ahora cuáles son algunas de las propuestas concretas que plantean los indignados. De toda sociedad avanzada deben ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas. Nosotros, los desempleados, los mal remunerados, los subcontratados, los precarios, los jóvenes, queremos un cambio y un futuro digno. Estamos hartos de reformas antisociales, de que nos lleven al paro, de que los bancos que han provocado la crisis nos suban las hipotecas o se queden con nuestras viviendas. De que nos impongan leyes que limitan nuestra libertad en beneficio de los poderosos y acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo ya. Estos que hemos oído son solo 2 de los puntos del comunicado emitido por Democracia Real Ya el 17 de mayo, 2 días después del inicio de las acampadas. Pero son muchas más las propuestas que hace el movimiento de los indignados. Se ha dicho reiteradamente que es una insurrección que no tiene nada que ver con ningún movimiento político, pero también que constituyen unas prácticas o ensayos de cómo administrar un país el día que algunos de estos indignados de ahora lleguen al poder. En definitiva, entre las propuestas hechas por los indignados hay medidas que serían largas de enumerar, pero que afectan principalmente a este decálogo. Eliminar privilegios de la clase política. Lucha contra el paro y regulación de la jubilación. Derecho a la vivienda. Control y gestión de los servicios públicos. Control de los bancos y entidades financieras. Reordenación de la fiscalidad y control del fraude. Reducción del gasto militar. Independencia del Poder Judicial. Modificar la ley electoral para garantizar sistemas auténticamente representativos y proporcionales. Asegurar las libertades ciudadanas. Què és la nostra policia i què hem de demanar d'ella? I també al contrari, ells tenen una idea equivocada
de què és la societat a la que tenen que servir. Las acampadas de los indignados dejaron atrás las plazas para trasladarse a los barrios. Allí han seguido llevando a cabo las actividades que siguen manteniendo vivo el movimiento, aunque de una manera menos evidente. I llavors ja va ser quan l'assemblea es va disgregar, es va dispersar o es va constituir a cada barri, que llavors vaig anar a l'assemblea del barri, del meu barri, que és Sant Andreu. A medida en que reposa el movimiento en las plazas y se tiene que desplazar ya sea hacia las comisiones o hacia los barrios, ya entonces la información que necesitas para funcionar es más compleja, ¿ya? Bueno, ahora evidentemente las acampadas no están, pero las acampadas es lo de menos, ¿no? A nivel mediático era muy importante, pero yo creo que lo importante de verdad es lo que se hace, digamos, en la sombra, las asambleas de barrio, que sigue habiendo 120 asambleas en todo Madrid que funcionan, que se reúnen todas las semanas. Seguimos trabajando. A otra compañera que intentó interceder por mí también la cogieron, la tiraron dentro de un furgón, la insultaron. Y a mí, dentro de lo que cabe, bueno, también lo cuento a veces como anécdota y es lo que suelen destacar. Uno de ellos, mientras me vino y me dijo, mientras me pellizcaba los pezones, me dijo... exactamente me dijo, a mí todo el rollo que llevas no me importa porque yo soy de pueblo. Sí, no, y absolutamente nada más. Ahora mismo hay al menos 50 personas en la asamblea que están tomando decisiones sobre cómo quieren que sea su vida en el barrio. De alguna manera esto se ha cristalizado en puedo colaborar con gente en mi barrio, cosa que también se había perdido, es decir, el vínculo entre la gente de los barrios, los vecinos, pues de repente empieza a volver a generarse ese vínculo entre las personas y a querer, bueno, trabajar. Trabajar no se sabe muy bien hacia dónde, pero yo creo que ya eso en sí mismo es un avance. Pero el trabajo continúa día a día. Las comisiones creadas en las acampadas siguen reuniéndose y trabajando. Se hace el seguimiento día a día de las detenciones y actuaciones judiciales de los identificados y detenidos por los hechos frente al Parlamento de Cataluña. Y yo en concreto lo que hago es organizar la relación entre los miembros de la comisión jurídica y la relación entre los grupos de trabajo de distintos ámbitos con el grupo específico de penal que se dedica a los detenidos. La querella que se ha puesto de momento, se ha puesto una querella contra el señor Felip Puig, que se ha admitido a trámite y como es aforado, ha ido al Superior de Justicia de Cataluña, que le ha admitido a trámite. Ahora en estos días se verá cómo se desarrollan las diligencias previas que se están haciendo. Y parece ser que simplemente están detenidos para entregarles la citación de la Audiencia Nacional y no van a ser puestos en disposición. Da la sensación, es solo una sensación, un feeling que tengo, que el conseller d'Interior ha querido pactar con la Audiencia Nacional que no sean puestos en disposición, para no dar la imagen de que Cataluña entrega a su gente a un juzgado de Madrid. Una querella porque hubo también un problema con un helicóptero que bajó, si enfocáis allí, bueno, no sé si se verá, por debajo de la altura del Corte Inglés para amedrentar a la gente que había debajo. Llegó a bajar a tiro de piedra. Pero realmente la denuncia asciende a casi 35 millones de euros. Solo 35 millones de euros por tener helicópteros a disposición, no para alquilarlos, sino solo para tenerlos a disposición. Claro, pagar 35 millones de euros en 24 meses, es decir, prácticamente 1,5 millones de euros al mes para tener helicópteros en un momento en que con ese dinero se podría solventar todo el cierre de todas las urgencias de Barcelona. Otras comisiones trabajan en un proyecto de reforma de la ley electoral. El primer artículo de la democracia dice la soberanía para el ciudadano. Yo, todo lo que me toca en democracia, yo soy español, todo lo que me toca ir a señalar un papel cada 4 años, aquí, ¿dónde está? ¿Cómo yo participo en la gestión del bien común? Coses, però de la llei electoral, sense cap mena de dubte, trobo que actualment ja tenim uns sistemes informàtics i de comunicació que ens han de permetre ser més actius a l'electorat
i poder frenar una miqueta més totes aquestes vies que prenen els polítics, no? De molt prometre abans de les eleccions i de poc fer un cop estan al govern. I comptaran d'una manera injusta, sense que un ciutadà equivalgui un vot, sense que el vot en blanc o el vot nul hi computi, o que la gent que no vol votar i decideix que no vol votar no se la tingui en compte parlamentàriament. Yo creo que lo importante de cara al 21N es que haya movimientos que sigan demostrando que es muy importante que hay que cambiar la ley electoral. Hem estat treballant, ens veiem cada setmana, hem estat fent unes fitxes per aconseguir sintetitzar una miqueta totes les idees que es van desenvolupar aquí durant l'acampada i després que han anat venint a través de diversos mitjans. Les hem recollit totes, hem triat les que eren possibles i positives i en aquest moment doncs, tenim ja una mica un cert projecte de reforma del sistema electoral que crec que podria ser interessant. Home, apuntaria, diguem-ne, fonamentalment cap a un sistema on es primés per un costat la proximitat i per l'altre costat la proporcionalitat. De manera que podria ser un sistema aproximadament semblant al d'Alemanya, que té aquesta doble vessant que em sembla que es interesante de cara a una mejor representación popular. Yo estoy proponiendo que ampliar el Congreso a 400 diputados, que se puede constitucionalmente, y en esos 400 diputados señalar los votos, número de votos por escaño. O sea, no estas reglas aritméticas de cálculos de no sé qué, no, dividiendo los votos actualmente, número de electores por escaño a 400, le salen 90.000 votos por escaño. Bueno, usted tiene 90.000 votos, le doy un escaño. Cuando venga con otros 90.000, le doy otro escaño. Cuando se acaben los votos, porque no les han votado todos estos, bueno, pues entonces ahí los otros escaños no se atribuyen. Pero que el sistema actual no traga. ¿Por qué? Porque el sistema actual está hecho para los partidos, no para los ciudadanos. Pues si los ciudadanos al final acaban imponiendo formas de organización de los partidos y de la política que convengan a la democracia y no a los partidos que se apropiaron la democracia, quizá la siguiente elección hayamos cambiado. ¿Es utópico? Bueno, lo que es utópico es pensar que este sistema que tenemos ahora va a aguantar mucho tiempo. Pero hay también muchas otras actividades, como las concentraciones populares para impedir los desahucios de viviendas o el trabajo cotidiano para conseguir los concursos de acreedores personales del mismo modo que lo pueden hacer las empresas. Hi ha hagut una denúncia en contra d'un conseller, però després hi ha tota la gran banca, els que han muntat el merder, o sigui, n'hi ha molt pocs que estiguin a la presó en aquests moments o que estiguin a punt de ser jutjats o no. La gran banca va tirant, això no ho para ni Déu. Que es verdaderamente vergonzante y que es esta cleptocracia que lo que está haciendo es llevándose el dinero de todos los ciudadanos, esa riqueza común, en lugar de estar luchando por el bien común, que eso es lo que tendrían que hacer esta gente que son nuestros empleados. El tema de los desahucios es para mí uno de los más importantes en el 15M. Estamos hablando de que es una de las partes más vitales de todo ser humano, que es el derecho a vivienda. Estamos viviendo una situación muy curiosa, en la cual estamos con nuestro dinero público rescatando a los bancos y los bancos no están rescatando a las familias. Y nos estamos encontrando con familias con hijos que si ya tienen que soportar la tragedia del paro, encima tienen que soportar la tragedia de tener que explicar a sus hijos que tienen que vivir en la calle o tienen que vivir ayudados por otras personas de las cuales a veces ni los conocen. Somos una organización antimilitarista que nos planteamos trabajar en países en conflicto. Antes hemos trabajado en Bosnia, en Chechenia, en Kosovo. Y bueno, el problema que tenemos es algo que estos días está desgraciadamente demasiado de moda, que hemos sido desahuciados y lo hemos sido por el simple hecho de no poder pagar el alquiler. Si no es por el 15M, quiero decir que si este desahucio nuestro, en vez de ponernos el primer desahucio el 15 de septiembre, nos lo ponen a lo mejor el 14 de mayo, no nos hubiéramos planteado resistir. Vamos, no lo dudo, estoy seguro. O sea, hubiéramos entregado la llave al juez y nos hubiéramos marchado. 500 por 20 es una asociación que reclama alquileres, reclama 500 alquileres públicos en no barris al 20% del sueldo. Esto son alquileres entre 200 y 300 euros para las familias, porque teníamos una remesa de viviendas que dieron privadas cuando podían haber sido viviendas públicas y viviendas que pudieran ocupar muchas familias con muchas necesidades en nuestro barrio, que es un barrio que está sufriendo bastantes penurias ya desde hace tiempo, no ahora.
O las manifestaciones con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI, especialmente por el alto coste económico sufragado en parte por el gobierno de un Estado que se define como aconfesional. En estas protestas hubo que lamentar una serie de hechos que algunos de sus propios protagonistas nos cuentan. Pues a ver, yo fui a la manifestación laica sobre antifinanciación del Papa, entonces esa manifestación era legal y los policías, los nacionales cargaron. Cruzaron 15 policías, me rodearon y dijeron, ¿es esta hija de puta? Y entonces les dije yo, ¿qué pasa? Bueno, les había gritado que eran unos violentos, pero, o sea... Sería motivo, ¿no? Ya, o sea... Fue bueno, casualidad entre comillas, porque se percibía que algo iba a pasar. Mala suerte para ellos, suerte para los indignados. Cuando de repente, pues un policía, después de que ya habían cortado varias calles y la plaza se había vaciado, vino en una actitud totalmente prepotente a increparme por estar ahí grabando y arrastrarme junto con otros dos agentes a un furgón amenazándome de darme de hostias por no sacar el DNI. Lo mío fue simbólico, es decir, fue un mal trago, pero esa misma noche, en esa misma calle y ese mismo agente, otros dos compañeros fueron agredidos, fueron insultados. Nos hemos entrevistado. Me cogió la acreditación, dijo que eso no valía para nada, me identificó. Mientras me identificaba todo lo que yo llevaba de material que había estado cogiendo, tenía cámara de fotos, bueno, distintas cosas. Me lo tiraron al suelo, lo pisaron y yo cuando intenté identificarles me dijeron, bueno, ahora te vamos a identificar nosotros a ti. Me llevaron detrás de entre dos furgonetas de la policía, aquí, a la altura de la calle del Correo, y uno de los policías, nada más cogerme, me vaciaron todo, me quitaron, yo llevo las cámaras, aparte de la cámara del móvil o lo que sea, me quitaron todo, se aseguraron que yo no tenía nada. Y me dijeron, ahora te vamos a pegar sin que te vean, periolisto. Periolisto, es juego de palabras, pero es verdad que cuando te lo dicen ahí, en ese momento no te hace gracia. Después, incluso entre nosotros nos llamamos los periodistas y periodistas. A otra compañera que intentó interceder por mí también la cogieron, la tiraron dentro de un furgón, la insultaron. Y a mí, dentro de lo que cabe, bueno, también lo cuento a veces como anécdota y es lo que suelen destacar. Uno de ellos, mientras me vino y me dijo, mientras me pellizcaba los pezones, me dijo, exactamente me dijo, a mí todo el rollo que llevas no me importa porque yo soy de pueblo. Las marchas a Madrid o a Bruselas y las concentraciones ante las bolsas de diferentes ciudades y principalmente por ser la más significativa, la de Wall Street en Nueva York, que además ha sido el inicio del movimiento indignado en los Estados Unidos. Y en general diré que bueno, todas las personas que estábamos ahí, al menos la mayor parte, estábamos caminando porque sabíamos que aquella era la manera de reivindicar que estábamos dispuestos a todo a cambio de canviar les coses. Era molt interessant veure totes les grans ciutats d'Espanya on hi havia hagut acampades movent-se totes en conjunt cap a Madrid. Les marxes van ser... És una vivència molt, molt dura. Realment estem parlant de gent caminant, que no tenim ni casa fixa, ni lloc on dormir sempre, i anàvem per les places informant a la gent, fent assemblees a cada poble, explicant el que anàvem vivint. Cuando llegamos a Madrid las presentamos todas y fue un momento muy emotivo, muy impresionante, porque realmente hemos realizado ese sueño que era el de entregar, de llevar al Congreso las quejas de todos los pueblos per les que ja hem passat. Sobretot la marxa de Brussel·les m'ha cridat molt l'atenció, perquè estem fent un moviment de gent a nivell internacional. És a dir, serà una trobada internacional de gent que té inquietuds socials, que busca alguna cosa més enllà. Jóvenes en España, que es más fácil hoy encontrar a nueva gente y crear protestas más grandes, pero lo que no se ha cambiado es que todavía tenemos que convertir todos esos procesos o protestas en algo más permanente, un cambio de la sociedad, un cambio sostenible, y eso toma tiempo. Que el 15M es ya un movimiento imparable lo demuestran también la jornada del sábado 15 de octubre de 2011 con sus numerosas manifestaciones y concentraciones en España y en todo el mundo. Unas 80 ciudades en España y más de 950 en todo el mundo se sumaron a la llamada, siendo las más masivas las de Madrid, Barcelona y Roma.
Queremos la revolución. Sí, señor, la revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Por Madrid el patrón. Sí, señor, sí, señor. En solo 6 meses, el movimiento de los indignados ha dejado una huella que forzosamente hará cambiar muchas cosas. No es un movimiento político en sí, sino el movimiento de una generación que quiere jubilar a las generaciones anteriores de políticos porque consideran que lo han hecho muy mal. Gente que no está dispuesta a ser mileurista o parados toda su vida, que no está dispuesta a vivir peor de como viven o han vivido sus padres. ¿Afectará el movimiento de los indignados nuestro futuro? Muy probablemente. ¿Serán distintas las elecciones generales del 20 de noviembre? Sin duda. Aunque hay quien dice que el movimiento indignado es ya un suflé que se deshincha, es evidente que ha dejado ya huellas duraderas. Huellas que afectarán en distintas medidas a la ley electoral, las hipotecas, la transparencia política, la calle en general con la vuelta a la política, la repercusión internacional. Por primera vez en 30 años se ha resquebrajado el consenso entre los grandes partidos y se empieza a hablar de un modelo similar al alemán que combina las listas abiertas con un reparto de escaños más proporcional. Aquest és un moviment autoorganitzat, és a dir, dintre de la turbulència de la nostra societat, de la mateixa manera que una banyera, quan es buida per la claveguera, es forma un remolí mitjançant el qual va sortint l'aigua, es pot traslladar aquest model al que està passant aquí. Les persones canvien, però les formes de funcionar són les mateixes. No hi ha portaveus, tots estem organitzats de forma automàtica, per dir d'alguna manera. No te dejan realizarte en tu condición humana. Son cosas que suenan a utopías de un tiempo pasado. Pero efectivamente estamos en un mundo donde la esclavitud reina. Está muy claro, es decir, no se puede ser libre trabajando 14 horas en un trabajo embrutecedor. Bien, si además ese trabajo te lo presentan como un privilegio, pues obviamente algo en ti está, aunque sea en el inconsciente, aunque sea soñando, algo en ti se revela. Entonces este movimiento y otros que saldrán. Aviam, per mi la primera sorpresa, si n'hi ha hagut, és que tardés tant a aparèixer, no? Perquè les condicions es donaven perquè apareixés un moviment d'aquest tipus molt abans, no? Què vull dir que les condicions es donaven? Doncs bé, que hem entrat en una situació de ruptura tal dels equilibris entre poder polític i poder financer que la sensació de que el poder polític està entregat totalment al poder financer és extremadament gran i només una certa reacció de la societat civil podria contrarrestar tot això. Creo que este movimiento es imparable y que no hay vuelta atrás. Ahora y pienso que se está recrudeciendo muy claramente, ahora hay cosas que sobresalen en momentos diferentes. El movimiento 15M triunfará en la medida que respete sus orígenes, es decir, el haber sabido catalizar todo el descontento de diferentes sectores de la sociedad, de diferentes clases sociales, con independencia de su ideología y su origen geográfico. Le doy unas posibilidades muy interesantes de influir en esa clase política y de crear en los partidos una inquietud que se exprese de una manera más o menos rápida, por ahora parece que lenta, pero que se pueda catalizar en función de activismo, en función de presión ciudadana hacia un movimiento más real, más eficiente en sus acciones. A mí personalmente me hubiera gustado que se hubiese podido crear un poquitito más de estructura para que la gente pudiese continuar participando a diario y haciendo sus propuestas al margen de lo que es las vías oficiales políticas, que se puede decir que en este país no existen. Perquè es parla d'un moviment del 15M i jo crec que de moviment no n'és. El que hi ha és una mobilització que sobretot recolza en l'existència de les xarxes socials, que tenen aquesta gràcia, que són capaces de mobilitzar de manera amb molta amplitud i de manera ràpida, sense gaire estructura, però la veritat és que si fos un moviment necessitaríem saber qui el dirigeix, quines estructures té de govern, hauríem de saber si és que és un moviment democràtic, diguem, d'estructura democràtica o no, i aquí, per exemple, no sabem exactament qui decideix què i per què les coses es fan com es fan i no d'una altra manera. Per contra, jo el que diria, i evidentment és una cosa completament opinable, és que el que no s'hauria de fer mai per part del moviment és intentar esdevenir un partit polític.
penso que esdevenir un partit polític seria la seva mort definitiva y que ens portaria a mals resultats. La fuerza de este movimiento es ser movimiento, no partido. ¿Qué quiere decir ser movimiento? Que la gente colabora de manera espontánea, de manera generosa, en función de que no hay nadie que le mande, en función de que son ellos mismos los que se organizan. Esto en algún momento podrá tener traducción política, pero si demasiado pronto se transforma de movimiento en partido, en último término perderá su fuerza y quedará otra vez la situación bloqueada. Soy una abstencionista convencida de que esta vez hay que votar, porque una mayoría absoluta del PP puede ser realmente llevar las cosas a un nivel de guerra civil, porque van a aplicar una represión ciega. D'un malestar n'han fet una causa, però no tenim l'objectiu. I jo no sé si una causa sense objectiu pot funcionar, que jo estic segur que en les mobilitzacions hi ha des de grups o individus, podríem dir, antisistemes, anticapitalistes, antiglobalització, perfectament legítims, però que hi són, i al costat d'aquesta gent estic segur que hi ha gent que hi surt, aquella gent gran que hem vist en els reportatges, que el que va és, el que està demanant és que li garanteixin la pensió. No és que volen enfonsar el sistema, el que volen és que el sistema funcioni tal com era previst, tal com li havien dit que funcionaria, que tal com ja va passar el mes de març, davant de les eleccions municipals i autonòmiques a la resta de l'Estat, i com passarà després el 20 de novembre, probablement aquest tipus de moviments, per bé que no es pot dir que són minoritaris, perquè concentren una quantitat important de gent, però esclar, per molta gent que hi hagi, encara són més els que van a votar el dia de les eleccions. I aquest tipus de moviments jo crec que exasperen el vot cap a la dreta. Certament, al moment d'anar a votar, els més propensos o més a prop dels indignats probablement opten per l'abstenció o per el vot en blanc o per partits que pràcticament no acaben tenint ni representació parlamentària, i els que sí que es mobilitzen aspirant a que hi hagi ordre i que les coses no s'emboliquin encara més és la dreta. La gente olvida que ha habido países, Islandia más reciente, pero otros en la historia, que un buen día se despertó la gente y desapareció la clase política existente. Eso existe, no es una utopía, pero hay que hacerlo pacíficamente, tranquilamente, poco a poco, cambiando la mentalidad de la gente y nunca dando consignas. Y no es importante que esta vez se vote para desmantelar el sistema desde dentro y que las aritméticas que a ellos le convienen les salgan mal. Hay un pacto de silencio entre los medios de comunicación y los partidos políticos para no hablar de lo que tendrían que hacer, que es la reforma de la financiación de los partidos políticos y poner online, porque ya existe la tecnología, de qué están viviendo estos señores, y esas tarjetas Visa que tienen, que lo que están es con cargo a los presupuestos generales del Estado, ¿por qué no están esos movimientos online? Porque esa tecnología ya existe. Aquells que han comès veritablement un seguidisme dels poders financers internacionals, aquells que han retallat fins a l'últim racó totes les prestacions dels ciutadans, aquells que no han fet res per oposar-se a l'especulació, aquells que han tractat els ciutadans com a xeiets, que ara acabin guanyant, siguin els uns o siguin els altres, és un desastre. O sigui, el senyor Rajoy manarà l'endemà que el senyor Rajoy mani, perquè manarà segur, hem d'estar recordant-li durant els 4 anys, si és que els aguanta, que aquests aturats han de tenir feina. Perquè si ell és tan savi i els seus amics són tan savis i en saben tant, l'endemà mateix han de començar a crear llocs de treball. Si no és així, jo penso que es prepara una revolta. Esto no es una apuesta inmediata de si 20N o 25F o yo qué sé. No, es una apuesta a largo plazo. O la juventud la toma en manos. Pero, ¿cómo hay que abordar las elecciones generales del 20N? Oigamos la voz de algunos. Yo creo que lo que tienen que buscar es espacio fuera. Si no votar, le das un voto responsable. Yo prefiero que no gane el PP. Desde el principio nosotros no queremos condicionar. La gente está dividida entre los que creen que... Bueno, yo soy que... Pero hay que votar partido que tengan representación en el Parlamento. Para mí, personalmente, como te he dicho, me han obligado a volverme anarquista. Aunque la gente no vol votar i decideix que no sigui partidari de votar, és una perjudica a... Como está en el plato, me parece un error. Me parece un error porque... A ver, la gente está muy quemada y hay muchas cosas.
cosas que lo siento. Se tiene que acabar y Diuen els que votaré fets perquè ve l'home. Sin miedo habrá futuro. No nos mires, únete a nosotros. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso.